Pero eso no es cierto del todo, porque hay costos que hay que valorar bien y que hay que pagar. Muy buenos días, Manuel. Un saludo a su audiencia en el Perú. Gracias por respondernos. Quizá la pregunta más importante es, ¿qué se ha hecho en El Salvador, juez Durán, para que tengan estos resultados que, por supuesto, desde la estadística es bastante claro de verlo, ¿no? Ese descenso tan importante en tasas de criminalidad, violencia y homicidios en El Salvador. Podríamos definirlo con una expresión, una política criminal. Esa es la característica del plan de seguridad y de gobierno y de justicia con el que se ha trabajado este gobierno. Esa es una característica. Dos, el tema de la publicidad. Recordemos que el presidente Bukele viene de una familia que se ha dedicado a la publicidad y que ha prestado servicios de publicidad a los últimos 3 o 4 gobiernos. Ha trabajado, sus empresas de publicidad han trabajado con esto y son expertos en el marketing, en la propaganda y en la publicidad. Uh-huh. Tercero, Uh-huh. tercer dato característico Okay. Para definir esta política criminal. Podríamos, y estos no son asuntos que desconocen en el Perú, identificar esta política criminal como una política criminal de mano dura, ¿verdad? De ley y orden, de tolerancia cero, y además de derecho penal del enemigo, porque ve al ciudadano como un enemigo y lo trata como a un enemigo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? La gente está entusiasmada con los resultados, porque se dice que en medicina y en política lo que interesa son los resultados, pero eso no es cierto del todo, porque hay costos que hay que valorar bien y que hay que pagar, ¿verdad? El presidente habló de medicina amarga, el vicepresidente ha hablado de daños colaterales, pero las miles de personas que el día de ayer reconoció el ministro de Justicia y Seguridad, que han sido liberadas y que se ha demostrado que son inocentes, ascienden a más de 7,000 personas de las 71,000 que el mismo gobierno señala. Entonces aquí hay que identificar lo que se llaman las cifras doradas, que son la cifra oficial. Hace algunas semanas el mismo ministro de Justicia y Seguridad decía 0 muertos en 241 días, pero eso no es cierto. Las muertes que han ocurrido dentro de los centros penales, los asesinatos que han ocurrido adentro de los centros penales, ¿verdad? Porque a la gente la han torturado adentro de los centros penales, les han generado fracturas, lesiones craneoencefálicas, lesiones en cavidades toracoabdominales, los han golpeado con las macanas, con los fusiles, con patadas. Estamos hablando de tortura, en todo caso, ¿no? Eso es tortura lo que se ha dado al interior de los penales. Por eso es que usted llama, juez Durán, política criminal. Es decir, lo que se está haciendo en El Salvador desde el plan Bukele es criminal. Exactamente. Eso es tortura, son crímenes de guerra. No solamente se tortura, son asesinatos por acción y omisión que han ocurrido. Por acción con los golpes y por omisión porque les han negado el acceso a la salud. Les han negado el acceso a los servicios de salud para tratar esos golpes. Además, por las enfermedades crónicas que han sufrido, porque el presidente dijo que les iban a dar de comer una vez al día, y la gente que ha salido porque ha estado muriendo y que se han compadecido de ellos, han llegado a los centros de salud, a los hospitales en condiciones famélicas, en condiciones de hambre, con imágenes que me atrevería a decir que yo solo la puedo comparar con la gente que estuvo en prisión en Auschwitz, la gente que estuvo detenida por los nazis, los judíos. Y ahora, ¿cómo es posible que se haga esto en El Salvador? ¿Qué dice o qué pasa con el marco legal, con el marco constitucional? ¿Existe garantías legales para que haga esto el régimen de Bukele, con el famoso régimen de excepción vigente desde marzo del 22? ¿Existe alguna legislación que le ampare o todo eso está fuera de la norma? Todo está fuera de la norma, obviamente, porque desde el 1 de mayo de 2021 hizo remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
estos magistrados habían controlado los actos del presidente Bukele durante la pandemia. Durante la pandemia él impuso una cuarentena y la gente no las cumplía, se salía a la orilla de sus casas, a la orilla de los pasajes de donde viven. Exitosa. Y pasaba y los detenía. Los detenía sin haber cometido un delito, sin base legal y sin someterlos a juicio. Los tuvo detenidos más de 2 meses en centros de contención. Cerró el acceso a las fronteras, el acceso a los aeropuertos, los cerró completamente y además dictó un acuerdo ejecutivo que limitaba el libre tránsito entre salvadoreños y eso se lo controló a Sala. La Sala le ordenó poner en libertad a la gente porque el incumplimiento de una cuarentena según el Código de Salud vigente en El Salvador es de una multa y no de detención. Le ordenó abrir las fronteras y los aeropuertos y le ordenó, bueno, y le declaró inconstitucional el régimen de excepción o de suspensión de garantías que había adoptado por la pandemia. Ahora, ahora nosotros tenemos una dificultad en Perú y claro, vemos mucho de lo que está ocurriendo en El Salvador y lo que usted nos pinta definitivamente es una situación lamentable. Pero, ¿qué le decimos al Salvador antes de Bukele y qué le decimos al Perú hoy? Que tenemos una percepción de que la norma es buena, pero que a veces peca de garantista, que el tema de los derechos humanos siendo buenos hasta ahora no nos ha resuelto el asunto de la criminalidad en la calle, de la delincuencia en la calle, de los sicarios, de las muertes y de la sangre permanentemente derramada en vía pública, como ocurre en Perú y como ocurría bastante más en El Salvador, que llegó a convertirles en el país probablemente más violento del mundo. ¿Qué respuesta le damos entre esos extremos? Entre el extremo de lo que tenemos hoy, o sea, una democracia, un Estado de Derecho, una Constitución, normas garantistas que por supuesto privilegian algunas cosas que normalmente el extremo como el de Bukele y otros más no respetan, pero en el resultado el efecto Bukele parece ser muy seductor. ¿Qué se le responde a quienes están pidiendo ese tipo de aplicación de políticas públicas contra la criminalidad? Yo diría soluciones humanas. Soluciones humanas. No pueden implementarse decisiones político-criminales que violenten los derechos humanos, que violenten las garantías constitucionales. Es decir, debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio, no todo en función de la seguridad, sacrificarse la justicia y sacrificarse los derechos humanos. Porque cuando él toma el poder, remueve la tercera parte de los jueces, elimina los controles. Ya no hay derecho, no hay Estado de Derecho. En El Salvador no tenemos Estado de Derecho y ese es el costo que se está pagando. Se hace lo que quiere. Pero digamos, yo le podría replicar, juez, y decirle, pero cuando tenían Estado de Derecho, cuando tenían respeto a derechos humanos, cuando tenían la normativa vigente, cuando estaban pegados a la Constitución, cuando era un Estado constitucional de derecho, como por supuesto corresponde, eran el país más violento del mundo también. Estaban los mares salvatrucha haciendo lo que les daba la gana en El Salvador y tenían un nivel de criminalidad que realmente eran impresionantes, con tasas de 105 por 100,000 habitantes. Lo que ocurre es que se ha sustituido el actor en las calles. Se ha sustituido el actor de la violencia sobre la gente. Ya no son las pandillas, hoy es el ejército y la policía. Y pueden detener a libertad a quien quiera. Y no hay, es decir, y la gente ha salido huyendo de sus territorios. ¿Por qué? Porque en esas zonas de pobreza, y esta es la otra característica, que hay aporofobia. Se persigue a la gente por ser pobre. Gente con profesión, gente bachilleres, trabajadores, estudiantes, que tuvieron la mala suerte de ir pasando en su bus hacia su destino y los retuvo el retén policial y ahí los privó de libertad o que venían de trabajar. Ahora, los salvadoreños, ¿qué están evaluando? Según las cifras, Bukele termina siendo uno de los presidentes con mayor aprobación en su país en lo que corresponde, digamos, a popularidad. ¿Están sintiendo los salvadoreños eso que usted señala, una política criminal de violación permanente de derechos humanos, de discriminación a los más pobres, de tortura, de tratos crueles e incluso de haber cambiado de actor de violencia de los criminales ordinarios ahora al ejército que comete esta criminalidad? ¿Sienten eso los salvadoreños o están aplaudiendo a Bukele? No, mire, lo que pasa que
se maneja mucho el marketing de la publicidad de 90%, de 97% de aprobación, y es falso. La gente está aterrorizada, pero cuando uno platica con ella o la gente se comunica con uno, la gente está arrepentida de haber votado por Bukele. Dicen, pregunta a la gente, ¿y por quién votamos entonces? ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué solución encontramos? Tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones en febrero del próximo año. Yo creo que... ¿Se presenta Bukele? ¿Tiene posibilidades Bukele? ¿Puede reelegirse? Sí, yo creo que, bueno, la reelección de entrada es inconstitucional. Okay. Y todas las acciones que él está haciendo para legitimar esa reelección son falsas, son inconstitucionales. Es decir, está roto el esquema constitucional. Siendo así, ¿qué le sostiene a Bukele? La fuerza que le da el ejército, las armas y las mayorías en la Asamblea Legislativa. Las mayorías representativas, no las mayorías de calle. Sí, las mayorías representativas en las instituciones, Y en la calle sí hay gente que está muy contenta, pero hay gente que de verdad está arrepentida y no dice nada. No recomendaría a Juan Antonio Durán Ramírez, en su condición de juez salvadoreño, que en Perú se adopte o parte o el conjunto del Plan Bukele. Hola, ¿me escucha, doctor Durán? Plan de control territorial. Mire, él ofreció un plan de control territorial, ¿verdad? Pero se entendía que lo iba a hacer dentro del respeto a las garantías de la gente. Eso es válido. Nos gustó el empleo de los militares, porque también después de la guerra civil que tuvimos, se estableció que los militares debían estar nada más para la defensa de la soberanía y el territorio. Pero hoy está usando a los militares como política de seguridad pública y los tiene bien pagados, les ha comprado armas, les ha fortalecido. Eso también se pide en Perú. Eso también se pide en Perú, dicho sea de paso. ¿No recomendaría entonces usted aplicar el Plan Bukele en Perú? Yo creo que hay que hacerlo, pero con un equilibrio, con el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Muy gentil. Juan Antonio Durán Ramírez, juez salvadoreño, ha estado con nosotros aquí en Éxitos hablando del famoso Plan Bukele con una visión absolutamente clara